Por 15 años mi familia me olvidó en Navidad, viéndolo todo por Instagram. Pero heredé la casa de playa donde celebran. Cuando llegaron 23 parientes, los recibí en la puerta junto a un sheriff y una. Mi nombre es Aurey. Tengo 32 años. Durante 15 años, pasé cada Navidad sola, viendo fotos en Instagram de toda mi familia celebrando juntos en la casa de playa de mi abuela, preguntándome qué hice mal para no ser invitada. Nunca obtuve una respuesta. Nunca obtuve una disculpa. Ni siquiera recibí un mensaje de texto. Luego, el pasado enero, mi abuela falleció. Me enteré por una publicación de Facebook. Nadie me llamó. Llegué tarde al funeral porque nadie me dijo que la hora había cambiado. 3 semanas después, un abogado se puso en contacto conmigo con un secreto que mi abuela había guardado de todos, incluida mi madre. Me había dejado la casa de playa. No se lo conté a nadie. Esperé durante 11 meses. Y esta Nochebuena, cuando 23 parientes llegaron esperando sus vacaciones anuales, me encontraron parada en la puerta principal. Lo que pasó después lo cambió todo. Me enteré de que mi abuela Vivian había muerto a través de una publicación de Facebook, no una llamada telefónica de mi madre, no un mensaje de texto de mi hermana. Una publicación de Facebook compartida por una prima que apenas conocía, con una foto de la abuela Vivian sonriendo en su jardín y las palabras, «Descansa en paz, tía Viv». Me senté en mi apartamento en Raleigh, mirando mi teléfono, esperando que alguien, cualquiera, me llamara. No lo hicieron. El funeral fue 3 días después. Conduje 4 horas para llegar allí. Cuando llegué, el servicio ya había comenzado. Nadie me había dicho que la hora había cambiado. Me senté en la última fila. Mi madre, Diana, no se dio la vuelta. Mi hermana, Meredith, me miró una vez, luego desvió la mirada como si yo fuera una extraña que se había equivocado de iglesia. Después del entierro, intenté acercarme a mi madre. Estaba rodeada de parientes, aceptando condolencias, secándose los ojos con un pañuelo. Mamá, dije. Me miró como si hubiera interrumpido algo importante. Aurey, lo lograste. Eso fue todo. Ni un abrazo. Ni un, me alegro de que estés aquí. Solo un, lo lograste. Como si hubiera aparecido sin invitación a una fiesta. 3 semanas después, recibí una llamada telefónica. Señorita Carter, soy Robert Sterling. Yo era el abogado de su abuela. Yo no sabía que la abuela Vivian tenía un abogado. Necesito reunirme con usted en privado, me dijo. No le diga a nadie de su familia sobre esta llamada. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Hay algo malo? No, señorita Carter. Algo está muy bien. Hizo una pausa. Su abuela dejó instrucciones específicas. Dijo que usted entenderá por qué esto debe quedar entre nosotros. Conduje a Raleigh a la mañana siguiente sin tener idea de que estaba a punto de heredar la única cosa que mi madre más quería. Pero primero, déjenme hablarles de las fotos de Navidad. La primera apareció cuando tenía 17 años, el 26 de diciembre de 2009. Estaba navegando por Facebook cuando la vi. Toda mi familia reunida en la sala de la abuela Vivian. Mi madre en el centro, con el brazo alrededor de Meredith, tías, tíos, primos que solo veía en los funerales. 23 personas riendo, sosteniendo regalos, usando suéteres rojos a juego. Yo no estaba allí. Llamé a mi madre esa noche. Mamá, ¿por qué no fui invitada a Navidad? Ella suspiró como si estuviera siendo dramática. Oh, cariño, pensamos que te quedabas con tu grupo de preparación universitaria. ¿No te lo dije? No lo había hecho. El año siguiente asumimos que estabas trabajando. Lo intenté una vez. Tenía 23 años. Conduje hasta Outer Banks sin decírselo a nadie, pensando que tal vez si simplemente aparecía, tendrían que incluirme. Llamé a la puerta. Mi madre abrió. Su cara palideció como si hubiera visto algo que no debería existir. Aurey, ¿qué estás? ¿Cómo? Detrás de ella, escuché la voz de Meredith fuerte y clara. ¿Alguien la invitó de verdad?
La habitación se quedó en silencio. 23 personas me miraron como si hubiera irrumpido en su fiesta privada. Mi madre se recuperó rápidamente. Claro que eres bienvenida, cariño. Entra. Pero vi las miradas, las conversaciones susurradas que se detenían cuando pasaba. La forma en que Meredith se aseguró de que no hubiera un asiento para mí en la mesa de la cena. Me fui a la mañana siguiente. Nunca lo volví a intentar. Durante 15 años, pasé la Navidad sola, viendo fotos de una familia que fingía que yo no existía. Hasta que la abuela Vivian lo cambió todo. Para entender por qué mi madre me borró, tienen que entender a Ethan Carter. Él era mi padre. Murió cuando yo tenía 3 años. No lo recuerdo. No realmente. Solo fragmentos. El olor a trementina. Una voz grave tarareando jazz. La forma en que me alzaba sobre sus hombros para que pudiera tocar las nubes. Era pintor, un soñador, un hombre que creía más en la belleza que en las facturas. Mi madre se casó con él cuando tenía 19 años. Era joven, impulsiva, locamente enamorada. Sus padres lo desaprobaron. Sus amigos la advirtieron, pero Diana siguió su corazón. Y luego la realidad se impuso. Ethan no podía mantener un trabajo estable. Sus pinturas no se vendían. Vivían en un apartamento de una habitación con un techo con goteras y un bebé que lloraba toda la noche. Cuando yo tenía 3 años, Ethan conducía a casa después de una exposición en una galería. Su primera oportunidad real de éxito. Un camión se saltó un semáforo en rojo. Murió en el impacto. Las pinturas que no se vendieron mientras estaba vivo, ahora valen 6 cifras. Pero mi madre no quería el dinero. Quería olvidar. Ella se volvió a casar 2 años después. Richard Mitchell. Estable, exitoso, seguro. Tuvieron a Meredith cuando yo tenía 7 años. Y lentamente, con cuidado, mi madre comenzó a borrar a Ethan Carter de la existencia. Nunca habló de él, nunca me mostró fotos. Cuando los parientes preguntaban por su primer matrimonio, cambiaba de tema. ¿Y yo? Tengo sus ojos, azul grisáceos, inusuales, inconfundibles. La abuela Vivian fue la única que me dijo la verdad. Tu madre no te odia, Audrey dijo una vez cuando yo estaba llorando en su porche después de otra Navidad sola. Ella odia lo que le recuerdas. Yo no lo entendí entonces. Pero el día que entré en la oficina de Robert Sterling, finalmente lo hice. La oficina de Robert Sterling estaba en un edificio de ladrillos en el centro, el tipo de lugar que olía a libros viejos y a decisiones importantes. Era mayor de lo que esperaba, con el cabello plateado, amable con un apretón de manos que se sentía como una promesa. Gracias por venir, señorita Carter, me indicó una silla de cuero. Por favor, siéntese. Me senté. Mis manos temblaban. Deslizó un sobre su escritorio. Su abuela me pidió que le diera esto primero, antes de que discutamos los asuntos legales. El sobre era de color crema, mi nombre escrito con la letra temblorosa de la abuela Vivian. Lo abrí con cuidado, como si pudiera romperse. Dentro había una sola página escrita a mano. Mi queridísima Audrey. Si estás leyendo esto, me he ido. Pero antes de irme, necesitaba arreglar algo. Eres la única que nunca me pidió nada. Me visitabas todos los domingos, no por mi dinero, no por la casa, sino por mí. Llamabas solo para escuchar mi voz. Te sentaste conmigo cuando estaba enferma, cuando estaba asustada, cuando estaba sola. Tu madre y tu hermana vinieron cuando querían algo. Tú viniste porque me amabas. Así que te dejo todo. Dirán que estaba confundida. Dirán que me manipulaste. Pero nunca he estado más lúcida sobre algo en mi vida. La casa de playa es tuya. Toda ella. Haz con ella lo que quieras. Solo prométeme una cosa. Deja de ser invisible. Con todo mi amor, abuela. Miré a Robert. Mis ojos estaban húmedos. ¿La casa de playa? Susurré. ¿Me dejó la casa de playa? Robert asintió.
La escritura, la propiedad, todo. Ella preparó esto hace 5 años y lo actualizó 2 veces específicamente para proteger contra impugnación. Se inclinó hacia adelante. Señorita Carter, su abuela anticipó resistencia. Este testamento es inquebrantable. Me senté en esa silla de cuero durante mucho tiempo, sosteniendo la carta de la abuela como si fuera lo único que me mantenía anclada a la tierra. La casa de playa. El lugar donde mi familia se reunía cada Navidad sin mí. El lugar donde se tomaban fotos con suéteres a juego y fingían que yo no existía. El lugar que vale $2.3 millones que mi madre había estado mirando durante décadas. Y la abuela Vivian me lo había dejado a mí. Robert se aclaró la garganta. Señorita Carter, necesito preguntar, ¿quiere que notifique a su familia sobre el testamento? Lo miré. 15 años. 15 Navidades. 15 veces me enteré de que estaba excluida a través de una pantalla, sentada sola en mi apartamento, preguntándome qué había hecho mal. Y ahora, por primera vez en mi vida, tenía algo que ellos querían. No, dije. Todavía no. Robert asintió lentamente. No parecía sorprendido. Su abuela predijo que diría eso. ¿Lo hizo? Metió la mano en su escritorio y sacó otro sobre, más pequeño, sellado con cera. Ella me dejó instrucciones. Dijo, cuando Aurey te diga que quiere esperar, dale esto. Lo abrí. Dentro había una sola línea con la letra de la abuela. Sabía que necesitarías tiempo. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero cuando estés lista, muéstrales quién eres. Doblé la nota y me la puse en el bolsillo. Señor Sterling, dije, ¿cuánto tiempo se tarda en transferir la escritura? Con su cooperación, unas 3 semanas. ¿Y si quiero mantenerlo en privado? Sonrió un poco. He estado haciendo esto durante 40 años, señorita Carter. Sé cómo ser discreto. Me puse de pie. Entonces, empecemos. 11 meses. Eso fue lo que esperé. Y en ese tiempo, aprendí lo que mi abuela ya sabía. La paciencia no es debilidad. Es estrategia. Los siguientes 11 meses se sintieron como vivir 2 vidas. En una vida, yo era Audrey Carter, contadora senior en una firma privada en Raleigh. Archivaba informes. Asistía a reuniones. Almorzaba sola en mi escritorio. En la otra vida, me estaba convirtiendo silenciosamente en la dueña de una casa de playa de $2.3 millones que mi familia no sabía que me pertenecía. Febrero, firmé la documentación final. Robert me entregó un juego de llaves y una carpeta gruesa de documentos. Está hecho, dijo. La propiedad es legalmente suya. Abril. La Pascua vino y se fue. Ninguna invitación. No esperaba una. Julio. El cumpleaños de Meredith. Abrí Instagram y vi 47 fotos de la casa de playa. Mi madre levantando una copa de champán. Mi hermana soplando velas en la terraza. Los hijos de mi primo corriendo por la sala que ahora era mía. Guardé cada foto. Documentación, lo había llamado Robert. Evidencia de uso sin permiso. Septiembre. Estaba revisando mi correo electrónico cuando encontré un mensaje reenviado de la tía Patricia, la hermana menor de mi abuela. Era de un chat de grupo familiar al que nunca me habían añadido. Diana había escrito, la casa de playa de mamá necesita mantenimiento. Estoy programando un contratista para el próximo mes. Yo me encargaré de la factura. Estaba programando reparaciones en mi casa. Gastando dinero en mi propiedad sin preguntar, sin saber. Llamé a Robert. ¿Qué hago? Carta, dijo. Guarde los recibos. Ella está mejorando su activo gratis. El contratista vino en octubre. Tejas nuevas en el techo, pintura fresca en la terraza, electrodomésticos de cocina actualizados. Mi madre pagó $12,000 para renovar una casa que no era suya. Guardé cada factura. Noviembre, comencé a planificar.
Diciembre de 2023, abordé un vuelo a Carolina del Norte con una carpeta llena de documentos y 15 años de silencio empacados en una sola palabra: suficiente. Una semana antes de Navidad, hice una llamada a la oficina del sheriff del condado de Dare. Me gustaría informar de una posible situación de allanamiento. Soy dueña de una propiedad en Outer Banks. Tengo razones para creer que múltiples individuos intentarán entrar sin permiso el 24 de diciembre. El oficial al otro lado de la línea, Marcus Webb, según su presentación, fue paciente y profesional. Señora, ¿puede probar la propiedad? Tengo la escritura, el título, los registros de impuestos y el testamento de la dueña anterior, todo notariado. Una pausa. Eso es exhaustivo. He tenido 11 meses para prepararme. Acordamos reunirnos en la mañana de Nochebuena. Él verificaría mis documentos. Si todo estaba en orden, él estaría allí cuando llegara mi familia. Señora, dijo el oficial Webb antes de colgar. ¿Está segura de esto? Las situaciones familiares pueden complicarse. Oficial, mi familia ha estado usando mi propiedad durante 15 años sin mi conocimiento o consentimiento. Yo diría que ya está complicado. La noche antes de volar, mi teléfono vibró. Tía Patty, Aurey, soy Patty. Solo quería ver cómo estabas. Casi dejó caer el teléfono. La tía Patty era la única pariente que alguna vez preguntó por mí, la única que ocasionalmente se opuso cuando mi madre controlaba la narrativa. Estoy bien, tía Patty. ¿Estás segura, cariño? Siempre me pregunto por qué nunca estás en estas cosas. Diana dice que prefieres estar sola, pero... Se interrumpió. Tía Patty, dije con cuidado. Lo entenderás pronto. ¿Qué quieres decir? Solo no te sorprendas. Pase lo que pase mañana. Estuvo callada por un momento. Aurey, ¿qué estás planeando? Sonreí. Mi primera sonrisa real en meses. Solo aparecer, por una vez. Colgué, empaqué mi bolso y me fui a dormir. Mañana, dejaría de ser invisible. La casa de playa era exactamente como la recordaba. Llegué en la tarde del 23 de diciembre, justo cuando el sol se ponía sobre Outer Banks. La llave que Robert me había dado encajaba perfectamente en la nueva cerradura que había instalado hacía 2 meses. La vieja llave de mi madre ya no funcionaría. Entré y me quedé en la entrada, respirando el olor a aire salado y madera vieja. La última vez que estuve aquí, tenía 23 años, no invitada, no deseada. Me fui antes del desayuno. Ahora estaba de vuelta. Y esta vez, era dueña de cada centímetro cuadrado. Caminé por la casa lentamente, habitación por habitación. La sala de estar con su chimenea de piedra. La cocina que mi madre acababa de renovar, técnicamente con mi dinero. Los dormitorios de arriba, cada uno con recuerdos de Navidades que solo había visto en fotografías. En la repisa de la chimenea, encontré lo que estaba buscando. Una foto enmarcada de hace 3 años. 23 personas con suéteres rojos a juego sonriendo a la cámara. La abuela Vivian sentada en el centro, con aspecto cansado pero feliz. Yo no estaba en la foto. Nunca lo estuve. Levanté el marco y lo estudié. Mi madre estaba de pie junto al hombro derecho de la abuela, con la mano posesivamente en su brazo. Meredith estaba a la izquierda sosteniendo a su hija. Tías, tíos, primos llenaban cada espacio disponible. No había lugar para mí. Nunca lo había habido. Dejé la foto sobre la mesa de café. Mañana la verían. Recordarían dónde estaban parados cuando su mundo cambió. En el viejo dormitorio de la abuela, encontré un marco más pequeño, uno que nunca había visto antes. Éramos la abuela y yo, tomada 6 meses antes de que muriera. Estábamos sentadas en este mismo porche, riéndonos de algo que no podía recordar. Ella lo había guardado junto a su cama, escondido de los demás. Lo coloqué en la repisa de la chimenea, justo en el centro. Mañana, ya no sería invisible. Mañana de Nochebuena, 7 de la mañana. Me desperté en la cama de la abuela, mi cama ahora, con el sonido de las olas rompiendo fuera de la ventana. Por un momento, olvidé dónde estaba.
Luego recordé. Hoy era el día. Me duché, me sequé el pelo y me paré frente al armario que había traído de Raleigh. Había empacado ligero, documentos, artículos de tocador y un atuendo que había elegido específicamente para este momento. Un suéter de cachemir color burdeos oscuro, el color de la abuela. Ella siempre decía que el rojo era para las personas que se negaban a desaparecer. Me lo puse, me apliqué maquillaje ligero, lápiz labial rojo clásico, el mismo tono que ella solía usar. Cuando me miré en el espejo, no vi a la mujer que había sido borrada durante 15 años. Vi a alguien más, alguien lista. A las 8:30, sonó mi teléfono. Señorita Carter, oficial web, estoy en camino. Gracias, oficial. Lo tendré todo listo. Extendí mis documentos sobre la mesa del comedor. El testamento, la escritura, los registros de impuestos que mostraban que había pagado los impuestos a la propiedad durante los últimos 11 meses, las facturas del contratista que mi madre había generado sin saberlo. La carta de Robert confirmando la transferencia legal. 23 copias de un aviso de desalojo, una para cada miembro adulto de la familia. El oficial web llegó a las 10. Era un hombre alto, de unos 40 años, con el porte tranquilo de alguien que lo había visto todo. Revisó cada documento cuidadosamente. Todo esto parece legítimo, señora. Levantó la vista. Usted realmente es la dueña de este lugar. Realmente lo soy. Y su familia no lo sabe. Lo sabrán en unas 2 horas. Asintió lentamente. Estaré aquí cuando lleguen. Pero, señora, ¿está segura de esto? Una vez que esto suceda, no hay vuelta atrás. Pensé en 15 navidades. 15 años de ser olvidada. Nunca he estado más segura de algo. Me devolvió mis documentos. A las 11:47 de la mañana, vi el primer coche girar en el camino de grava. Yo estaba de pie en la ventana de arriba, mirando. El oficial web esperaba en su coche patrulla, aparcado discretamente detrás de un grupo de árboles al borde de la propiedad. El SUV plateado de mi madre lideró la procesión. Detrás de ella venía el Range Rover blanco de Meredith, luego el BMW negro de Richard, luego coche tras coche tras coche. Tías, tíos, primos, sus cónyuges, sus hijos. 6 vehículos en total. 23 personas más equipaje, decoraciones navideñas y suficiente comida para alimentar a un ejército. Salieron de sus coches como si fueran los dueños del lugar, porque pensaban que lo eran. Observé a mi madre caminar hacia la puerta principal, con las llaves tintineando en la mano. Llevaba un abrigo de color crema y perlas, siempre perlas. Su postura irradiaba propiedad, autoridad, control. Meredith la siguió de cerca, indicándole a su marido que descargara las maletas. Pon las grandes en el dormitorio principal. Mamá y papá siempre toman esa habitación. Mi habitación ahora. Mi dormitorio principal. Los niños corrieron gritando sobre la playa, sobre los regalos, sobre todas las cosas que harían esta semana en la casa de la abuela Vivian. Ya no es la casa de la abuela Vivian. Detrás de todos ellos, casi desapercibido, el coche patrulla del oficial web salió lentamente de su escondite y rodó hacia la entrada. Nadie se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados descargando, charlando, reclamando sus espacios. Bajé las escaleras lentamente. Cada paso crujía en las viejas escaleras de madera, las mismas escaleras por las que me arrastré hace 9 años, tratando de ser invisible, tratando de pertenecer. Ya no estaba tratando. Llegué a la puerta principal justo cuando mi madre insertaba su llave en la cerradura. La oí hacer clic y luego escuché su confusión. ¿Qué? ¿Richard? La llave no funciona. Sonreí y abrí la puerta. La mirada en el rostro de mi madre cuando la puerta se abrió se quedará conmigo para siempre. Estaba parada allí, con la llave todavía en la mano, la boca entreabierta para quejarse a Richard de la cerradura. Y luego me vio a mí. Durante 3 segundos completos, nadie habló. Yo estaba parada en el umbral, vestida con el color de la abuela, mi mano descansando casualmente en el marco de la puerta. Detrás de mí, el fuego que encendí esa mañana crepitaba cálidamente.
La casa olía a canela y cedro, olores navideños. Oré. La voz de mi madre se quebró. ¿Qué eres? ¿Cómo entraste aquí? Buenos días, mamá. No me moví del umbral. Richard apareció detrás de ella, frunciendo el ceño. Las cerraduras deben estar rotas. Déjame intentarlo. Las cerraduras no están rotas, dije con calma. Son nuevas. Las cambié. Silencio. Meredith se adelantó, su cara torcida por la confusión. ¿Cambiaste las cerraduras de la casa de mamá? No es la casa de mamá. Mi madre se rió, un sonido agudo y nervioso. Aurey, ¿de qué estás hablando? Esta es la propiedad de mi madre. No sé qué clase de... Es mi propiedad, dije. Lo ha sido durante 11 meses. Más silencio. Detrás de la familia, vi al oficial Webb salir de su coche patrulla. Esperó junto al vehículo, observando. La tía Patty fue la primera en notarlo. Diana, ¿por qué hay un oficial de policía aquí? Todos se giraron. 23 personas miraron el coche patrulla como si se hubiera materializado de la nada. Le pedí que viniera, dije. En caso de que alguien tuviera problemas para entender la situación. La cara de mi madre pasó de confundida a furiosa. ¿Qué situación? ¿De qué estás hablando? Creo que deberíamos discutir esto afuera, dije. Teniendo en cuenta que esta es mi casa y ninguno de ustedes ha sido invitado a entrar. Di un paso atrás y comencé a cerrar la puerta. Espera. Mi madre se lanzó hacia adelante. No puedes hacer esto. De hecho, dije, sí puedo. Abrí la puerta más, no para invitarlos a entrar, sino para que todos pudieran verme claramente. El viento de diciembre cortó el porche, afilado y frío. Mi familia se apiñó en los escalones como si fueran villancicos que habían olvidado su canción. Los niños se acurrucaron detrás de sus padres. Las maletas se quedaron abandonadas en la grava. Esto es ridículo, espetó mi madre. Richard, llama a la policía. La policía ya está aquí, señora. Dijo el oficial Webb, caminando por el sendero. Su voz era tranquila, profesional. Soy el oficial Marcus Webb. Se me ha pedido que ayude a la señorita Carter con una disputa de propiedad. No hay disputa. La voz de mi madre se elevó. Esta es la casa de mi madre. Con respeto, señora, no lo es. El oficial Webb se detuvo a mi lado. He revisado la escritura, el testamento y los registros de propiedad. Esta casa pertenece a Aurey Carter. Lo ha sido durante casi un año. Vi la información ondular a través de la multitud. Las tías intercambiaron miradas. Los tíos se movieron incómodos. Meredith agarró el brazo de su marido como si necesitara algo a lo que agarrarse. Eso es imposible, dijo Meredith. La abuela nunca lo haría. ¿Lo hizo? Saqué una carpeta de detrás de la puerta, la carpeta que había preparado 11 meses atrás. Esta es una copia de su testamento, firmada, atestiguada, notariada. Dejó la casa de playa a mí, específica y exclusivamente. Mi madre arrebató la carpeta de mis manos, sus ojos escanearon las páginas, su cara se puso más pálida con cada línea. Esto no puede ser real. Estaba confundida. Tenía demencia. Su médico testificará que estaba cognitivamente sana hasta 2 semanas antes de que falleciera. Mantuve mi voz firme. La tía Patty se adelantó, con la mano sobre el corazón. Aurey, Vivian te lo dejó a ti. Miré a la única persona en esta multitud que alguna vez había preguntado por qué no estaba en Navidad. Sí, tía Patty, lo hizo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El oficial Webb se adelantó y la multitud se abrió para él como si fuera Moisés en el Mar Rojo. Gente, entiendo que esto es inesperado. Su voz llevaba la autoridad de alguien que había dado malas noticias miles de veces. Pero la ley es clara. La señorita Carter es la dueña legal de esta propiedad. Verifiqué los documentos yo mismo. Richard se aclaró la garganta. Oficial,
Seguramente ha habido algún error. La familia ha estado usando esta propiedad por 15 años, terminé, sin mi permiso. Porque no supe que era mía hasta hace 11 meses. ¿No lo sabías? La voz de Meredith goteaba escepticismo. Qué conveniente. Su abuela lo mantuvo en privado. El oficial web dijo que esa fue su elección. Y ahora es la elección de la señorita Carter cómo proceder. Mi madre todavía apretaba la carpeta, sus nudillos blancos. Voy a llamar a un abogado. Este testamento es fraudulento. Mi madre nunca lo haría. Tu madre lo hizo. Me encontré con sus ojos. Ella también anticipó que dirías exactamente eso, por lo que hizo que Robert Sterling, un abogado de sucesiones con 40 años de experiencia, lo redactara con protecciones adicionales contra impugnación. Metí la mano en el bolsillo y saqué una gruesa pila de papeles, cada uno con un sello oficial. Estos son avisos de desalojo, uno para cada adulto presente. Comencé a repartirlos. Tienen 30 minutos para sacar cualquier pertenencia personal de sus vehículos. Después de eso, si todavía están en mi propiedad, el oficial web los escoltará por allanamiento. Los avisos pasaron de mano en mano. Algunas personas los leyeron, otras solo miraron. Mi primo Derek habló desde atrás. Auré, vamos. Es Nochebuena. ¿No podemos hablar de esto? Podríamos haber hablado cualquiera de las 15 navidades que pasaste aquí sin invitarme. Me encogí de hombros. Tengo tiempo ahora. Ustedes lo tienen. Nadie respondió. Mi madre explotó. La manipulaste. Tiró la carpeta al suelo, los papeles esparciéndose por el porche. La envenenaste contra nosotros. Tú, la desagradecida e intrigante. ¿Cuándo fue la última vez que la visitaste, mamá? Se detuvo a mitad de la frase. La visité todos los domingos durante 5 años, continué. Me senté con ella cuando estaba asustada. Le sostuve la mano cuando se estaba muriendo. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? Y no me refiero a Navidad cuando querías la casa. Me refiero solo a verla. La boca de mi madre se abrió y se cerró. No salieron palabras. Meredith intentó rescatarla. Eso no te da derecho a robar nuestra herencia. ¿Su herencia? Me reí, un sonido que no reconocí. ¿Te refieres a la casa que han estado usando gratis durante 15 años? ¿La casa en la que programaste reparaciones sin preguntar quién era el dueño? Me volví hacia la multitud. Mi madre pagó $12,000 en octubre para renovar esta cocina. No me preguntó. Ni siquiera sabía que debería haberlo hecho porque asumió que era dueña de algo que nunca fue suyo. La voz de la tía Patty cortó la tensión. Diana, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a Audrey a Navidad? La pregunta colgó en el aire como humo. Mi madre se giró hacia su hermana. Eso no. Ella nunca quiso venir. A ella le gusta estar sola. No es que no quisiera venir, mantuve mi voz firme. ¿O es que nunca me dijeron cuándo era la reunión? Silencio. 23 personas y ninguna de ellas podía encontrar mis ojos. Entonces mi madre dijo las palabras que lo cambiaron todo. Bien. ¿Quieres saber por qué nunca fuiste invitada? Porque no puedo mirarte. Cada vez que veo tu cara, lo veo a él. Tu padre. Ese inútil artista soñador que arruinó mi vida. La multitud se quedó completamente quieta. De acuerdo, necesito hacer una pausa aquí por un segundo. Algunos de ustedes podrían estar pensando, debería haber hablado con ellos. Y tal vez tengan razón. Tal vez debería haberlo hecho. Pero aquí está mi pregunta para ustedes. Si alguien te ignora durante 15 años, ¿les debes una conversación? Escriban sí si creen que debería haber hablado primero. Escriban no si creen que las acciones hablan más fuerte. Leeré cada comentario después de esto. El silencio después del arrebato de mi madre fue diferente a todo lo que había experimentado. 23 personas permanecieron congeladas en el frío de diciembre, su aliento formando pequeñas nubes que se disiparon en la nada.
Incluso los niños se habían callado, sintiendo que algo terrible había cambiado. La voz de Meredith salió ahogada. Mamá, ¿de qué estás hablando? La cara de mi madre se había puesto blanca. Se miró las manos como si pertenecieran a otra persona, como si la hubieran traicionado. No quise decir, comenzó. Eso no es lo que... Ethan Carter, dije en voz baja. Mi padre, el hombre con el que te casaste antes de Richard, el hombre que has estado tratando de borrar durante 30 años. Richard se adelantó, su rostro una máscara de confusión. Diana, ¿de qué está hablando? Mi madre no podía mirarlo. La tía Patty habló, su voz apenas un susurro. Diana, excluyaste a tu propia hija por culpa de Ethan. Ustedes no entienden. La voz de mi madre se quebró. Cada vez que la miro, lo veo a él. Sus ojos, sus expresiones. Veo todos los errores que cometí, todos los años que desperdicié. Ella era una niña. La voz de la tía Patty se agudizó. Ella no eligió a su padre. No eligió sus ojos. Lo sé, gritó mi madre, luego más suavemente. Lo sé. Miré a mi madre. Realmente la miré. La mujer que me había eliminado sistemáticamente de las reuniones familiares durante 15 años, que me había hecho creer que estaba imaginando la exclusión, que le había enseñado a mi hermana que yo era prescindible. Y sentí algo que no esperaba. No ira, lástima. No pudiste perdonar a un hombre muerto, dije suavemente. Así que castigaste la única parte de él que todavía estaba viva. La cara de mi madre se arrugó por un momento. Pensé que podría llorar, pero no lo hizo. Nunca se disculpó. Podría haberla destruido allí mismo frente a todos. Podría haber enumerado cada Navidad que me había excluido, cada mentira que había contado, cada vez que me había hecho sentir como un fantasma en mi propia familia. Podría haberla hecho pequeña de la forma en que ella me había hecho pequeña durante 15 años. Pero esa no era la razón por la que estaba aquí. Oficial Webb, dije, apartándome de mi madre. Por favor, déles 30 minutos para sacar cualquier pertenencia personal de sus vehículos. Luego quiero a todos fuera de mi propiedad. Ahora, espera un minuto, comenzó Richard. 30 minutos, Richard. Eso es más consideración de la que jamás he recibido. Meredith abrazó a su hija contra su pierna. Audrey, los niños, es Nochebuena. No puedes echarnos sin un lugar a donde ir. Hay 3 hoteles en la ciudad, mantuve mi voz firme. Llamé ayer. Tienen habitaciones disponibles. Incluso hice la recomendación de reservar bloques para una familia grande. La boca de Meredith se abrió. No estoy tratando de arruinar la Navidad de nadie, continué. No estoy tratando de hacer sufrir a nadie. Solo quiero lo que debería haber sido mío desde el principio, el derecho a decidir quién entra en mi casa. El oficial Webb se adelantó. La escucharon, gente. 30 minutos. Estaré cronometrando. Uno por uno, la familia comenzó a moverse, lenta, renuentemente. Las maletas fueron levantadas de nuevo a los maleteros. Los niños fueron llevados a los coches. Las puertas se cerraron de golpe con el sonido hueco de la derrota. Mi madre permaneció inmóvil en el porche, mirándome como si me estuviera viendo por primera vez. Audrey, susurró. Por favor. Me encontré con sus ojos, los mismos ojos azul grisáceos que veía en el espejo todas las mañanas. Tuviste 15 años para decir, por favor, dije. Elegiste el silencio en su lugar. Di un paso atrás en mi casa y cerré la puerta. Me apoyé en la puerta cerrada, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis sienes. A través de la ventana, observé cómo los coches comenzaban a alejarse. Uno por uno, el crujido de la grava bajo los neumáticos era el único sonido. Entonces oí un golpe. Me tensé por si era mi madre otra vez. Audrey, soy Patty. Abrí la puerta. La tía Patty estaba sola en el porche. Los otros coches ya estaban desapareciendo por el camino. Ella no se había ido con ellos. ¿Puedo pasar?, preguntó suavemente. Me aparté. Entró,
sus ojos recorrieron la habitación familiar con nueva comprensión. Debería haber hablado hace años. Su voz era ronca. Le pregunté a Diana por qué nunca venías. Todos los años preguntaba. Ella siempre tenía una excusa. Aurey le gusta su espacio. Aurey tiene trabajo. Aurey prefiere estar sola. ¿Y le creíste? Le creí. Patty se secó los ojos. Eso es culpa mía. Debería haberte llamado directamente. Debería haber exigido respuestas. ¿Por qué no lo hiciste? Estuvo callada por un largo momento. Porque era más fácil no hacerlo. Porque Diana es. Buscó la palabra. Convincente, y yo no quería causar conflicto. ¿Así que elegiste la paz por encima de mí? Sí. Sin excusas, sin justificación, solo la verdad. Patty metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Vivian me dio esto. 2 meses antes de que falleciera, me hizo prometer no mostrárselo a nadie hasta después de que se hubiera ido. Tomé el papel, lo desdoblé. Era una nota con la letra de la abuela. Patty, asegúrate de que Aurey sepa que no estaba imaginando cosas. Era real. Todo lo que sintió fue real. Mis manos temblaron. Ella lo sabía. Ella lo vio todo, dijo Patty. Por primera vez ese día, me permití llorar. Desde la ventana, vi el último de los coches desaparecer por el camino de grava. El Range Rover blanco de Meredith fue el último en irse. A través de la ventana trasera, pude ver la cara de su hija pegada al cristal, confundida, viendo cómo la casa de playa se encogía en la distancia. Me pregunté qué le dirían. Probablemente que la tía Audrey estaba loca, que había robado la casa, que era una villana en su historia familiar. Ya no importaba. El BMW de Richard se había detenido antes de salir. Había bajado la ventanilla y me miró parada en el umbral. Aurey. Su voz estaba cansada. Lamento todo. Estudié al hombre que había sido mi padrastro durante 27 años, que había visto a mi madre borrarme y nunca había dicho una palabra. Es un comienzo, Richard, pero lo siento, no desde hace 15 años. Asintió lentamente como si hubiera esperado esa respuesta. Debería haber hecho más. Sí, deberías haberlo hecho. Subió la ventanilla y se fue. Mi madre nunca miró hacia atrás. Se sentó rígida en el asiento del pasajero, mirando hacia adelante mientras el coche de Richard tomaba el giro hacia la carretera principal. El oficial Webb se acercó para pararse a mi lado. Eso requirió coraje, señora. ¿Lo hizo? Negué con la cabeza. Requirió 11 meses de planificación y una carpeta llena de documentos legales. Eso no es coraje. Eso es preparación. Él sonrió ligeramente. A veces son lo mismo. Me estrechó la mano. Si necesita algo más, tiene mi número. Gracias, oficial, por estar aquí. Solo hago mi trabajo. Se tocó el ala del sombrero y regresó a su coche patrulla. Me quedé sola en el porche de la casa de mi abuela, mi casa, y escuché el sonido de las olas. 6 SU versus 23 parientes, 15 años de ser olvidada. Todo finalmente había terminado. La tía Patty se quedó durante 1 hora. No hablamos mucho. Preparó té usando la nueva tetera que mi madre había comprado sin saberlo, y nos sentamos juntas frente a la chimenea, viendo las llamas. Llámame más tarde, dijo cuando finalmente se levantó para irse. Asentí. Lo haré. Me abrazó, un abrazo real, no el tipo performativo al que me había acostumbrado en los raros eventos familiares a los que había asistido. Luego se fue y me quedé sola. Verdaderamente sola por primera vez desde que había llegado. Caminé por la casa lentamente. Cada habitación se sentía diferente ahora. No perseguida por la exclusión, sino tranquila con posibilidades. Mía para llenar o dejar vacía como yo eligiera. En la sala de estar, la foto de hace 3 años todavía estaba en la mesa de café. 23 caras en suéteres rojos a juego. La abuela Vivian en el centro. La recogí y la estudié una vez más.
luego la puse boca abajo en un cajón. En la repisa de la chimenea, mi foto con la abuela permaneció. Las dos riendo en el porche. La única imagen en esta casa que me incluía. Lo hice, dije en voz alta a la habitación vacía. A ella. Finalmente me presenté. El fuego crepitaba. Las olas rompían afuera. La casa se asentó a mi alrededor como si estuviera exhalando. Me senté en la vieja silla de la abuela, mi silla ahora, y me permití sentir todo lo que había estado reprimiendo. La ira, el dolor, la extraña y hueca punzada de ganar una batalla que nunca debería haber tenido que luchar. Lloré. No las lágrimas educadas que me había permitido en la oficina de Robert, sino las feas, las que había estado guardando durante 15 años. Cuando terminé, el sol se estaba poniendo sobre el agua. Estaba sola. Pero por primera vez, estar sola se sentía como una elección. Mi elección. Los mensajes comenzaron 3 días después de Navidad. Mi teléfono, que había estado en silencio durante la mayor parte de las vacaciones, de repente explotó con notificaciones. Los mensajes de grupo a los que nunca me habían agregado, ahora me incluían. Irónicamente, ahora que me había hecho imposible de ignorar. Algunos estaban enojados. Mi primo Derek, lo que hiciste fue cruel. ¿Es Navidad? Podrías haber manejado esto de otra manera. Tía Bárbara, la hermana de mi madre, Vivian se avergonzaría de cómo trataste a tu familia. Meredith, espero que seas feliz destruyendo nuestras tradiciones. La abuela se estaría revolviendo en su tumba. No respondí a ninguno de ellos. Pero también hubo otros mensajes. Inesperados. Tío Frank, que siempre había parecido ruido de fondo en los eventos familiares, Audrey, no sabía que no te estaban invitando. Siempre pensé que simplemente no querías venir. Lo siento. Prima Sara, le pregunté a mi mamá una vez por qué nunca estabas allí. Ella dijo que tenías tus propias cosas. Debería haberte contactado. Lo siento. Otro primo, uno que apenas recordaba, acabo de enterarme de que Diana le dijo a todos que preferías celebrar sola. Eso no era cierto, ¿verdad? No, no lo era. Aprendí algo en esos 3 días. Durante 15 años, mi madre había controlado la narrativa. Le dijo a todos que yo era privada, independiente, que elegía el aislamiento, y ellos le creyeron porque era más fácil que cuestionar. Ahora, con la verdad expuesta, algunos de ellos estaban empezando a mirar hacia atrás, a recordar las preguntas sin respuesta, las piezas faltantes. No todos ellos, por supuesto. Algunos nunca creerían nada excepto que yo era la villana. Pero algunos. La tía Patty llamaba todos los días, solo para ver cómo estaba, solo para hablar. Era más contacto familiar del que había tenido en años, y fue suficiente. Por ahora, fue suficiente. Richard llamó en la víspera de Año Nuevo. Casi no contesté, pero algo me hizo deslizar la pantalla. Oré. Su voz sonaba cansada, más vieja de lo que recordaba. Gracias por contestar. Esperé. Necesito que sepas algo, continuó. Sobre lo que pasó, sobre los últimos 15 años. Te estoy escuchando. Yo no sabía la magnitud. Sabía que Diana era complicada contigo. Sabía que a veces tenía problemas para estar en la misma habitación contigo, pero no sabía que te estaba excluyendo activamente. ¿Cómo es eso posible, Richard? Estuviste allí todas las Navidades. Ella controlaba todo. Su voz se quebró ligeramente. ¿Y nunca verificaste? ¿Nunca me llamaste tú mismo? Una larga pausa. Porque confié en ella. ¿Por qué? Exhaló. Porque era más fácil no hacerlo. Ahí estaba. La misma razón que había dado la tía Patty, la misma razón que todos habían dado. Era más fácil no hacerlo. Tu abuela me llamó una vez, añadió Richard, aproximadamente un año antes de que falleciera. Preguntó por qué dejaba que Diana te borrara. Esas fueron sus palabras exactas. ¿Qué le dijiste? No tuve respuesta. Todavía no la tengo. Hizo una pausa.
No estoy llamando para pedir perdón, Audrey. No me lo merezco. Solo quería que supieras que lo veo ahora. Lo que Diana hizo, lo que permití al no hacer nada. Consideré sus palabras, el observador pasivo, el testigo silencioso. 27 años de observar y nunca intervenir. Gracias por decírmelo, Richard. ¿Hay algo que pueda hacer? No por ahora, pero gracias por preguntar. Fue más de lo que mi madre había hecho nunca. Mi madre llamó una semana después. Reconocí el número inmediatamente. El mismo número que nunca había llamado en cumpleaños, nunca había enviado mensajes de texto en días festivos, nunca se había comunicado durante 15 años a menos que quisiera algo. Contesté de todos modos. Necesitaba escuchar lo que diría. Aure. ¿Cariño? Su voz era melosa. Cuidadosa. La voz que usaba cuando quería algo. ¿Lo hemos tenido? Las vacaciones son tan estresantes. La gente dice cosas que no quiere decir. Estoy segura de que podemos resolver esto. ¿Resolver qué exactamente? La casa, por supuesto. Su tono cambió ligeramente. Todavía dulce, pero con un borde. Tiene tanto valor sentimental para toda la familia. Tal vez podríamos organizar algún tipo de propiedad compartida. Yo podría encargarme del mantenimiento. No. Silencio. Disculpa. No, mamá. No voy a compartir la propiedad. No voy a organizar horarios de mantenimiento. Esta es mi casa. La abuela me la dejó a mí. Su voz abandonó la dulzura por completo. Estás siendo irrazonable. Estoy siendo clara. Hay una diferencia. Sigo siendo tu madre, Audrey. Cerré los ojos. Ser madre requiere más que biología, mamá. Me enseñaste eso. ¿Qué se supone que significa eso? Aure. Adiós, mamá. Colgué. Luego bloqueé su número. Fue la primera vez en mi vida que terminé una conversación con mi madre en mis propios términos. La primera vez que dejé de esperar una disculpa que nunca iba a llegar. Se sintió como dejar algo pesado que no me había dado cuenta de que estaba cargando. Rápidamente, sé que algunos de ustedes se están preguntando si alguna vez perdoné a mi madre. Llegaré a eso. Pero primero, díganme, ¿creen que personas como Diana pueden realmente cambiar o es solo quienes son? Comenten cambio si creen en las segundas oportunidades. Comenten terminado si creen que algunos patrones no se pueden romper. Sin juzgar de ninguna manera. Realmente quiero saber lo que piensan. Ahora, volvamos a la historia. En febrero, tomé una decisión. Hablé con mi empresa sobre trabajar de forma remota. Estuvieron de acuerdo. Parcialmente porque era buena en mi trabajo, parcialmente porque la flexibilidad post-pandemia se había convertido en la norma. Empaqué mi apartamento de Raleigh, cargué mi coche y volví a Outer Banks. La casa de playa me estaba esperando. Pasé la primera semana instalándome, moviendo muebles, pintando el dormitorio de un suave gris azulado, haciendo que el espacio fuera mío en lugar de un museo de recuerdos familiares de los que nunca había sido parte. Una tarde, mientras limpiaba un armario en la vieja oficina de la abuela, encontré una caja que no había visto antes. Dentro había cartas, docenas de ellas escritas a varios miembros de la familia, pero nunca enviadas. La mayoría eran mundanas, notas de agradecimiento, deseos de cumpleaños, quejas sobre el clima. Pero en el fondo, encontré un sobre con mi nombre. Para Aurey, cuando esté lista. Dentro había una sola página. Mi queridísima nieta, no necesitas su aprobación para tener valor. Solo necesitas tu propia aprobación. Intentaron hacerte pequeña, pero las cosas pequeñas no proyectan sombras. Nunca fuiste pequeña, Audrey. Solo estabas esperando tu momento. Espero no estar allí para verlo. No porque no quiera estarlo, sino porque sé que necesitas hacer esto sola. Necesitas demostrarte a ti misma que puedes. Cuando termine, recuerda, vivir bien no es venganza. Es simplemente la verdad. Te amo. Siempre lo he hecho.
Abuela Vivian. Sostuve la carta durante mucho tiempo. Ese fin de semana, la tía Patty vino de visita. Cocinamos la cena juntas, algo que ninguna de las dos había hecho con la familia en años. Fue tranquilo, simple, y por primera vez en mi vida, se sintió como en casa. Meredith apareció sin avisar a mediados de marzo. Yo estaba en el porche leyendo cuando su Range Rover blanco entró en el camino. La observé sentarse en el coche durante un minuto completo antes de que abriera la puerta. Caminó hacia mí lentamente como si se acercara a un animal salvaje. No estoy aquí para pelear, dijo. Dejé mi libro. Entonces, ¿por qué estás aquí? Se detuvo al pie de los escalones del porche. Se veía diferente, cansada, insegura, nada de la confianza pulida que recordaba. ¿Podemos hablar? Señalé la silla vacía a mi lado. Subió los escalones y se sentó, sus movimientos rígidos e incómodos. Durante un largo momento, ninguna de las dos habló. No lo sabía, dijo finalmente. Sobre cómo te trataba mamá. Quiero decir, sabía que me favorecía. Eso era obvio. Pero no sabía que te estaba manteniendo activamente alejada. ¿Habría importado si lo hubieras sabido? Meredith se estremeció, luego tranquilamente. No lo sé. Esa es la respuesta honesta. Estudié a mi hermana. Media hermana. Técnicamente, la niña de oro, la que nunca había tenido que luchar por un lugar en la mesa. Nunca lo cuestionaste, dije. ¿Por qué? Nunca estuve allí. Simplemente lo aceptaste. ¿Lo hice? Se miró las manos. Creí lo que me dijeron. Que no querías estar cerca de nosotros. Que preferías estar sola. ¿Te pareció eso sensato, que tu hermana elegiría estar sola cada Navidad durante 15 años? Ella no respondió. Ambas sabíamos que nunca lo había pensado tan profundamente. No estoy lista para tener una relación contigo, dijo finalmente. Eso es más de lo que esperaba. Asentí lentamente. Gracias por decírmelo en persona. Se fue 30 minutos después. No fue reconciliación, pero fue algo. En los meses siguientes, aprendí algo importante sobre los límites. No son muros. Son puertas con cerraduras. Y tú decides quién obtiene una llave. Con mi madre, contacto cero completo, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin explicaciones. No le debía cierre. Ella había tenido 15 años para hacer preguntas, y había elegido el silencio. Ahora, yo elegí lo mismo. Con Richard, un solo correo electrónico una vez al mes. Actualizaciones sobre la casa, educadas pero distantes. Había sido un espectador pasivo durante 27 años. No iba a pretender que la observación era lo mismo que el amor. Con Meredith, la puerta estaba abierta, pero apenas. Enviaba mensajes de texto a veces, fotos de su hija, observaciones aleatorias sobre el clima. Respondía cuando me apetecía. Sin presión, sin expectativas. Con el resto de la familia, varió. Los que se habían comunicado para disculparse obtuvieron respuestas. Los que habían defendido a mi madre obtuvieron silencio. No estaba llevando la cuenta, pero estaba prestando atención. ¿Y la tía Patty? Patty obtuvo la llave de repuesto. ¿Estás segura de esto?, preguntó, sosteniendo el metal en la palma de su mano como si pudiera explotar. Eres la única que preguntó por mí, dije. Durante 15 años, fuiste la única que notó que faltaba. Debería haber hecho más que notar. Ella visitaba cada 2 fines de semana. Caminábamos por la playa. Hablamos de la abuela Vivian. Construimos algo nuevo sobre las cenizas de algo roto. No cerré la puerta a mi familia de golpe. Simplemente dejé de mantenerla abierta para personas que nunca planearon pasar. Hay una diferencia entre aislamiento y límites. El aislamiento es soledad. Los límites son paz. Finalmente estaba aprendiendo a notar la diferencia. Este año fui la anfitriona de la Navidad. No para 23 personas.
No para personas que habían pasado 15 años fingiendo que yo no existía. Para 4. La tía Patty llegó primero, llevando una fuente de cazuela y una botella de vino. La receta de Vivian, dijo, entregándome la fuente. La encontré en su viejo libro de cocina. Mis 2 amigos más cercanos de Raleigh vinieron después, Beth y Carmen, las mujeres que habían sido mi verdadera familia cuando mi familia real me había olvidado. Habían conducido 3 horas para estar aquí. Y finalmente, Marcus, un colega de mi firma que había pasado por un divorcio el año pasado y no tenía otro lugar a donde ir. Cuando lo invité, me miró como si le hubiera ofrecido un riñón. Apenas me conoces, había dicho. Sé lo que es estar solo en Navidad, respondí. Nadie debería sentirse así si no quiere. Así que aquí estábamos. 4 personas alrededor de una mesa pensada para 12. Un fuego crepitando, velas encendidas, el olor a la receta de la abuela Vivian llenando el aire. En la repisa de la chimenea, había colocado su foto, la de nosotras riendo juntas, la única foto en esta casa que alguna vez me había incluido. La tía Patty levantó su copa. Por Vivian, y por la nieta que nos recordó lo que realmente significa la familia. Chocamos las copas. Afuera, las olas rompían contra la orilla. Adentro, la conversación fluía fácilmente. Sin andar con rodeos, sin vigilar lo que decía, sin sentirme como una intrusa en mi propia vida. Miré alrededor de la mesa a las caras de personas que habían elegido estar aquí, que me querían allí. Gracias, dije en voz baja. Por venir. Beth me apretó la mano. Gracias por invitarnos. Este lugar es hermoso. Lo era. Y por primera vez, sentí que pertenecía a él. Después de que todos se habían acostado, me escabullí al porche. El aire de diciembre era frío y agudo, trayendo el olor a sal del océano. Las estrellas se dispersaron por el cielo como azúcar derramada. En algún lugar en la distancia, sonó una bocina de niebla. Me senté en la vieja mecedora de la abuela. Mi silla ahora. Y me permití pensar en el año pasado, en los 15 años anteriores a eso, en la mujer que solía ser y la mujer en la que me había convertido. Solía pensar que perdonar significaba fingir que nada había pasado. Que ser la persona más madura significaba tragar tu dolor y sonreír a través de él. Ya no creo eso. Algunas cosas no pueden ser perdonadas. No porque seas amarga, sino porque el perdón requiere reconocimiento, requiere remordimiento, requiere cambio. Y algunas personas nunca ofrecerán esas cosas. Mi madre había llamado 3 veces más desde que la bloqueé. Cada vez desde un número diferente, cada vez con un enfoque diferente. Ira, culpa, negociación. Nunca una disculpa. No la odiaba. Eso me sorprendió. Pensé que lo haría después de todo. Pero el odio requiere energía. Requiere espacio en tu cabeza, en tu corazón. Y ya le había dado suficiente de ambos. Lo que sentía ahora era algo más pequeño, más tranquilo, algo como lástima mezclada con aceptación. Ella era quien era. Había tomado sus decisiones. Y ahora yo estaba tomando las mías. Los límites no se tratan de castigo. Se tratan de protección, de elegir a dónde va tu energía. Pasé 32 años tratando de ganarme un asiento en una mesa que no me quería. Ahora tenía mi propia mesa. Era más pequeña, más tranquila, pero todos allí habían elegido estar. Sin obligaciones, sin resentimientos, sin fantasmas. Me balanceé lentamente en la silla, escuchando las olas. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando nada. Simplemente estaba aquí. En la mañana de Navidad, lo encontré. Estaba limpiando de la noche anterior, guardando platos cuando noté algo detrás de la foto de la abuela en la repisa de la chimenea. Un sobre, color crema, metido en la parte posterior del marco. Mi nombre estaba escrito en el frente con su letra. Debajo, una nota, para ser leída en tu primera Navidad como dueña. Mis manos temblaron mientras lo abría. Mi queridísima Audrey, si estás leyendo esto, significa que lo hiciste. Dejaste de ser invisible. Desearía poder estar allí para verlo.
Pasé años viendo a tu madre intentar borrarte, y me rompió el corazón. Debería haber dicho algo. Debería haber luchado más duro. Pero Diana es mi hija, y seguí esperando, tontamente, que ella cambiara. No lo hizo, y lo siento por eso. Te dejé esta casa porque te la ganaste. No a través de la manipulación o la intriga como probablemente dirán, sino a través del amor. Amor puro y simple que nunca pidió nada a cambio. Tienes los ojos de tu padre, Audrey. ¿Alguna vez te lo dije? Ethan fue un buen hombre. Impracticable, sí. Un soñador, ciertamente. Pero bueno. Tu madre nunca pudo ver eso. Ella solo vio lo que había perdido al amarlo. Heredaste sus ojos y su corazón, y su capacidad de ver la belleza en cosas que otras personas pasan por alto. Vivir bien es la mejor venganza, dicen. Pero vivir de verdad, eso es aún mejor. Sé verdadera, Aubrey. Sé quién eres. No dejes que nadie te haga pequeña de nuevo. Te amo. Estoy orgullosa de ti. Y donde quiera que esté, estoy mirando. Tu abuela. Presioné la carta contra mi pecho y cerré los ojos. Gracias, susurré a la habitación vacía. El fuego crepitaba, las olas rodaban, y en algún lugar, supe que ella me había oído. Antes de terminar, quiero compartir algunas reflexiones sobre lo que pasó. No para excusar a nadie, sino para entender. Mi madre no es un monstruo. Honestamente, eso sería más fácil si pudiera simplemente etiquetarla como malvada y seguir adelante. Pero la gente es más complicada que eso. Esto es lo que he llegado a creer. Diana se casó con mi padre a los 19 años. Era joven, idealista, convencida de que el amor lo conquistaría todo. Cuando la realidad golpeó, la pobreza, la inestabilidad, la muerte, no pudo procesar el dolor. Así que lo convirtió en vergüenza. En su mente, amar a Ethan se convirtió en su mayor error, y yo me convertí en la prueba viviente de ese error. Cada vez que miraba mis ojos, no veía a su hija, sino su fracaso. Eso no excusa lo que hizo. Nada excusa 15 años de exclusión sistemática, gaslighting y abandono emocional. Pero lo explica. Y la comprensión me ayudó a liberarme de la pregunta que me había atormentado durante décadas: ¿qué hice mal? La respuesta es nada. No hice nada malo. Solo tuve la mala suerte de nacer con los ojos del hombre equivocado. En cuanto a mí, mi debilidad era la paciencia, la amabilidad sin límites. Pasé 15 años pensando que si tan solo era lo suficientemente callada, lo suficientemente buena, lo suficientemente poco exigente, finalmente me verían. Nunca lo hicieron. Porque aquí está la verdad. Algunas personas no quieren verte. Y por mucho que te encojas, eso no cambiará su visión. ¿La lección? No riegues plantas muertas. No llames a puertas que no se abrirán. No ruegues por un asiento en mesas donde no eres querida. Construye tu propia mesa en su lugar. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Un día a la vez.